judía, Pentecostés proviene del griego y significa quincuagésimo, que se refiere a la celebración hebrea de Shavuot, que significa semanas, o la fiesta de las 7 semanas. Esta fiesta conmemora la entrega de la Torá a Moisés en el monte Sinaí y se celebra 50 días después de la Pascua. Eso quiere decir Pentecostés. Para entender un poquito de estas fiestas, abra su Biblia por favor en Deuteronomio 16:16. Padre amado, en esta hora, Señor, yo bendigo la palabra y te pido, Señor, que tú me uses como un vaso limpio delante de ti, para que la palabra caiga en los corazones de ellos que han preparado la tierra, y ese corazón dé frutos, Señor, para salvación y vida eterna. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Dice, 3 veces al año se presentarán todos los varones ante Jehová su Dios en el lugar que Él escogiere. En la fiesta de los panes y levadura, en la fiesta de las semanas y en la fiesta del tabernáculo. Cuando Jesús tomó la última cena, era la Pascua. Había mucha gente alrededor, ¿verdad? Miles y miles de judíos asistieron a esta santa convocación. Todos se reunieron, se juntaron, porque era el inicio, ¿verdad?, del ciclo anual de las fiestas. Un día después se celebraba la fiesta de los panes sin levadura. Tiempo después se celebran los primeros frutos. Después la fiesta de las semanas, que es el Pentecostés, 50 días después. Y todos se habían reunido ahí, y por eso había mucha gente, demasiada gente había. La palabra Pentecostés para los judíos significa 50 días después de la Pascua, donde el Señor le dio el Pentateuco. ¿Alguien sabe cuál es el Pentateuco? Los 5 libros de la ley, que es y Deuteronomio. Esa es la ley. Ellos estaban celebrando que Dios los había tomado en cuenta y a través de su ley los hacía partícipes con Él para que pudieran estar con el Señor. Para los cristianos es la promesa, la fuerza, el respaldo, la dirección, el derramamiento del Espíritu de Dios sobre su iglesia. Eso quiere decir el Pentecostés, dice. Decía la lectura al principio que estaban todos juntos, unánimes, orando, y de repente, ¿verdad?, sucedió algo. Un estruendo poderoso, ¿verdad?, y cayó como lenguas de fuego sobre los que estaban ahí. 120 personas que estaban en ese lugar. ¿Usted se imagina eso? Yo no me puedo imaginar el poder, ¿verdad? Porque es el Dios mismo, su Santo Espíritu, el que se presentó donde estaban esos 120 que estaban orando, unánimes. A mí me llama mucho la atención porque dice que estaban todos juntos, unánimes. ¿Qué quiere decir unánimes? Estaban todos unidos por un solo propósito. Estaban esperando, ¿verdad?, la promesa que dijo Jesús. Estaban esperando al Consolador. Y les dijo, no se vayan, quédense aquí. Y estaban todos juntos orando, unánimes. Afuera estaba la fiesta. Afuera había miles de judíos, ¿verdad?, de diferentes nacionalidades estaban ahí a hacer la fiesta de los panes, del Pentecostés, del pan sin levadura. Estaban haciendo la fiesta, todos contentos.
que descendió el Espíritu Santo como paloma, dice. No que era una paloma, pero lo representan con una paloma, ¿verdad? Y traía el poder de Dios. 120 seres humanos que estaban ahí orando, pero estaban también escondidos porque tenían miedo. Tiempo antes, los apóstoles estaban escondidos cuando se les presentó Jesús. Dice que Jesús se les apareció en medio. Ellos estaban orando y Jesús se apareció en medio de ellos. Y tuvieron miedo, dijeron, es un fantasma. Y Jesús le dijo, un fantasma no tiene carne ni huesos, ¿no? Y todavía les enseñó las señales y les dijo, soy yo, soy Jesús. Ellos creyeron, pero Jesús todavía anduvo con ellos algunos días después de resucitado. Después les dijo, no se vayan, quédense ahí, porque yo me voy, es necesario que yo me vaya, dijo Jesús, pero les dejo al Consolador, al Paracleto, ¿verdad? Les dejo quien les va a ayudar en todo lo que ustedes quieren hacer. Dentro de ese lugar estaban 120, pero también estaba Pedro, el que lo había negado, el que se había sentido tan mal, ¿verdad?, por haber traicionado a Jesús. Estaba Pedro, ese Pedro que conocimos, impulsivo, irreverente, agresivo, todavía traía espada cuando andaba con Jesús. Ese Pedro que creía que todo lo podía, pero cuando se enfrentó delante de los que acusaban a Jesús tuvo miedo y se escondió. Cuando llegó a la plaza, una sirvienta lo acusó y dijo, este también andaba con él, este también es de ellos, él también. Y que dijo, pero no, yo no soy, cállate. Antes de que cantara el gallo dice la palabra que ya lo había negado 3 veces. ¿Usted se imagina lo que sintió Pedro cuando recordó que Jesús le dijo, Pedro, te vas a negar, antes de que cante el gallo me vas a negar 3 veces? Pedro se compungió, se entristeció, lloró, se arrepintió, pero ya no pudo hacer nada por su maestro. Tenía esa culpa, se sentía mal, se sentía culpable, se sentía sucio, ¿verdad?, porque le había fallado a Dios. Cuando Jesús se presenta, se le aparece a Pedro, ¿verdad? Cuando están pescando, Pedro volvió a lo suyo. Dijo, ya se acabó todo, el maestro ya murió. Y Pedro se fue a pescar. Eso es lo que hacía Pedro. Pescaba, era pescador. Dice la palabra que se pasó toda la noche pescando y no pescó nada. Se había quitado ya hasta la ropa y todo, ¿verdad? Ya estaba pescando. Y en la mañana se apareció un hombre y les dijo, ¿pescaron algo? Y que volteó y le dijo, no, señor, echa la red del otro lado. Entonces uno de ellos se acordó y dijo, ese es Jesús, porque Jesús así nos conoció. Cuando estábamos pescando toda la noche y no habíamos encontrado nada, Jesús dijo, echa la red del otro lado. Nosotros echamos la red y entonces sacamos muchos peces, entonces echamos la red del otro lado. Pero cuando le dijo, es el maestro, Pedro fue el primero que se aventó al agua. Se puso su ropa y se aventó al agua para llegar a la orilla y encontrar a su maestro. Quiero parafrasear, porque no dice que Jesús habló con Pedro. Quiero pensar que sí, llegó rápido corriendo, vio que estaba el maestro ahí, ¿verdad? Pero se quedó mudo, porque la culpa lo acusaba y no le dijo nada más. Llegaron todos, había una fogata ahí, el Señor ya había cocido pez y tenía pan, los invitó a comer. Pero en Pedro todavía existía eso. Quiero pensar que todos se acercaron y dijeron, es el maestro, y Pedro lo miraba de lejos. Así como muchas veces nosotros, cuando le fallamos a Dios, lo miramos de lejos. No nos acercamos a Él. La culpa nos consume, nos corroe, ¿verdad?
quiero imaginar que tímidamente Pedro se acercó y cogió pescado y se fue a comer. Pero bendito Jesús. Jesús se acercó a Pedro y le dijo: Pedro, ¿me amas? Y él, entristecido, le dijo: sí, Señor, pero te fallé. Quiero pensar que en su corazón dijo: sí, te amo, Señor, pero te fallé. No soy digno, Señor, no soy digno de ti. Jesús le volvió a preguntar a Pedro: Pedro, ¿me amas? Y Pedro le dijo: sí, Señor, apacienta mis ovejas, apacienta mis corderos. Pedro no entendía que Jesús le estaba haciendo repetir 3 veces por cada una de las veces que lo negó. Lo hizo repetir 3 veces para que su pecado le fuera quitado. Porque hay un versículo en la Biblia que dice: el que me negare aquí, yo lo voy a negar allá. Y Pedro sabía eso, y eso le pesaba a Pedro. Decía: lo negué, ya no voy a entrar al reino. Pero Jesús lo hizo que dijera 3 veces: te amo, Señor, una vez por cada vez que lo negó. Pero no entendió eso. Quizás Pedro dijo: Señor, sabes que te amo, tú todo lo sabes. Dijo: sí, te amo. Le dijo: apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas. Lo que Pedro no entendía es que Jesús le estaba diciendo: tú te vas a hacer cargo de las ovejas cuando yo no esté. Tú vas a estar a cargo de todos tus hermanos. Así que levántate, Pedro, no pasa nada, ¿verdad? El Señor ya lo había perdonado desde antes que lo traicionara. Jesús ya sabía. Y aún así, lo perdonó. Pedro, el inseguro, el impulsivo, el temerario, ¿verdad? Pero sin firmeza, prometió seguir a Jesús hasta la muerte, pero lo negó 3 veces. Era inseguro. Los apóstoles tenían miedo, estaban confundidos. Aunque habían visto los milagros de Jesús, aunque habían andado con Jesús, comprendían el Evangelio, ellos tenían miedo. Y estaban en el aposento, orando, temerosos, ¿verdad? ¿De qué es lo que va a suceder? Dice la Biblia que hasta su mamá estaba ahí. La mamá de Jesús estaba también ahí. Y no sabían qué es lo que iba a suceder, solamente estaban orando, esperando. ¿Qué sucedió? ¿Alguna vez a usted le ha tocado cuando venimos a orar o algún domingo estamos orando, alabando a Dios y de repente la gente se empieza a quebrar? Bueno, ustedes no la ven porque ustedes son los que se quiebran, pero yo sí los veo. Y cuando empezamos a alabar a Dios, a cantarle alabanzas y empezamos a ministrar, ¿verdad? Empieza por aquí, empieza por allá, uno aquí, uno allá, y uno hasta allá, y están todos llorando. Es la presencia del Señor, porque el Señor tiene misericordia, porque el Señor es el mismo de hace 2000, más de 2000 años, es el mismo de ayer, de hoy. Es el mismo Señor. Dice la palabra del Señor que descendió de repente lenguas como de fuego. Aquello fue algo estrepitoso que todos los que estaban allá afuera, todos los que estaban en la fiesta allá afuera, todos se sorprendieron y dijeron: ¿qué pasó? ¿Qué sucedió? No sabemos qué pasó. Fue ahí en la esquina de Pelícanos y cómo se llama esta amigo. Pero amigos, dice: algo sucedió ahí arriba. Yo no sé qué sucedió, pero cada que se juntan algo sucede ahí arriba. Algo pasa ahí arriba. Oigo como que una fiesta grandísima ahí arriba. Porque hacemos una fiesta para Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y porque el Señor nos visita cada que lo alabamos. Porque el Señor viene, ¿verdad?, delante de los corazones quebrantados. ¿Sabe lo que más me gozo yo? Es ver gente que se arrodilla en el servicio, en las alabanzas, y le claman a Dios, y lo aman y lo adoran y le dicen: y mire, y ahí hay 2 reclinatorios. Yo me gozo cuando hay personas ahí de rodillas pidiéndole a Dios.
entregando su vida y su corazón para el Señor. Porque todos tenemos problemas. Levante la mano quien no tiene problemas. Levante la mano que yo todo lo tengo resuelto. Tengo dinero, ¿verdad? Tengo casa, tengo felicidad, tengo a mi familia, todo lo tengo, no lo necesito. Todos estamos aquí porque todos necesitamos de Dios. Todos necesitamos ese respaldo, esa confianza, ese ánimo que cuando venimos a este lugar el Señor nos levanta. Yo siempre digo, usted entra por esa puerta quizás con un problema, con una desilusión, con una tristeza, con una preocupación, pero después de que alabamos al Señor, la gente se va a renovar con una nueva esperanza de que Dios va a hacer algo por nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Algo sucedió en ese lugar. Hace muchos años, cuando yo empecé a seguir a Dios, Dios siempre a los nuevos, a los que acaban de conocer a Jesús y acaban de entregar su vida a Dios, les regala algo. Y en mí empezó a hacer milagros económicos. Y yo dije, wow, no puedo creer. Un día caminando, ¿verdad? Sin un peso en la bolsa, sin nada que llevarle de comer a mi familia, ni siquiera 1 kilo de tortillas. Caminando, antes de llegar a donde estaba mi esposita, en un local que teníamos, me busqué en las bolsas y no tenía nada. Y me volví a buscar. Y me rebusqué y saqué mi cartera por 5ª vez a ver si un billetito se había quedado. Porque a veces los hacemos chiquitos y los metemos ahí como que hay para una urgencia. No tenía nada. Y recuerdo que una voz dentro de mi corazón, un sentimiento me dijo, búscate en la bolsa. Y yo dije, ya me busqué, Señor. Echa la red del otro lado. Ya pescamos toda la noche, Señor, y no hay nada. Echa la red del otro lado. Me metí la mano a la bolsa. ¿Cuál fue mi asombro? Que sentía un papel en mi mano. Pero si ya me había yo buscado y saqué, santo Señor, el Señor me regaló 50 pesos para poder comprar huevo y tortillas. Y yo dije, wow, Señor, eres maravilloso, Dios. ¿Usted cree que yo lo voy a dejar? ¿Usted cree que yo, después de ver sus maravillas y de ver sus milagros, yo voy a dejar al Señor? Pero el seguir a Cristo cuesta, y cuesta mucho. El seguir a Cristo cuesta que mueras tú a tus anhelos, a tus deseos, a tus necesidades, porque ya no vivo yo, dice la palabra. Cristo vive en mí, ya no vivo yo, ya no son mis anhelos, ya no son mis cosas, ya no es lo que yo quiero, ya no es lo que me satisface, es lo que quiere Dios de mí. Y entonces empezamos a caminar en el Señor, ¿verdad? Alguien me dijo, me conoció y me dijo, te felicito. Y le dije, ¿por qué? Dice, ¿por qué te he visto? En los videos que salimos de internet. Y me dice, vas bien. Soy un pastor. Vas bien. Porque tú no te desvías ni a derecha ni a izquierda. Tú permaneces en el camino que el Señor te puso, dice, y por eso el Señor te va a bendecir. Y yo dije, ay, gracias Señor, gracias Dios. ¿Qué sucedió en el Pentecostés? Algo sucedió en la vida de Pedro. Algo sorprendente sucedió en la vida de Pedro, que de repente empezó a sentir algo dentro de su ser, ¿verdad? Y algo que le hacía mover su boca. Cuando fueron criticados todos y dijeron, ¿qué sucedió? ¿Qué está pasando? ¿Verdad? Y le digo, están borrachos estos. Se burlaron de ellos. Están llenos de mosto, llenos de vino, están borrachos. Entonces Pedro, impulsado, ¿por qué? Dice la palabra, por el Espíritu Santo, se levantó y empezó a defender el Evangelio. Ese Pedro que estaba complejado, ese Pedro que tenía miedo, que estaba en el aposento, que no querían salir, que tenían temor, y no solamente él, sino los 120 que estaban sentados
orando en ese aposento, también tuvieron y recibieron un poder. Ese poder lo hemos recibido muchos de nosotros, porque ¿quiénes éramos antes? ¿Cómo vivíamos antes? El poder del Espíritu de Dios, ¿verdad? El Espíritu Santo se posó sobre mí y entró en mi corazón, en mi vida, y me transformó. Me abrió la mente, me hizo una persona diferente. Y el mayor gozo que yo tengo es que yo he visto cómo Dios ha transformado a personas que están aquí. Yo lo he visto, porque han llegado derrotados, tristes, amargados, enfermos, ¿verdad? Reciben a Jesús y algo sucede con la gente. Nace algo dentro de su corazón. Tienen ansias de buscar a Dios y no pueden detener su boca. Antes inseguros, tristes, confundidos. Después del Pentecostés eran valientes y firmes. Pedro predicó públicamente en Jerusalén, proclamando a Cristo resucitado sin temor, y ese día se convirtieron unas 3,000 personas en el libro de los Hechos. Se levantó y empezó a defender, ¿verdad? Y empezó a hablar. Y se convencieron más de 3,000 personas, se bautizaron, y ahí nació la iglesia. Ahí nació, surgió la iglesia de la que tú perteneces. Muchas personas dicen, ¿qué denominación eres? ¿Verdad? ¿Sí saben lo que es denominación? Presbiterianos, ¿tiene otra? Testigos de Jehová, Bautista, infinidad. ¿Usted qué es? Usted es hijo de Dios. Usted es hijo de Dios, pero dirigido por el Espíritu Santo. Usted es evangélico, cristiano, pentecostés, porque hacemos lo que Jesús hacía. Estamos dirigidos por el Espíritu que cayó ese día en el aposento alto y repartió lenguas como de fuego, y ahí empezaron una cadena de seres humanos a recibir el poder del Espíritu Santo, hermano. Y lo único que hace cambiar a una persona de sus malos hábitos, de su comportamiento, de cómo vivimos, es el poder del Espíritu Santo. Es el único que transforma el corazón. Es lo único que me hizo cambiar a mí. Buscando la verdad en infinidad de libros y de cosas, haciendo infinidad de cosas, ¿verdad? No tenía paz a mi alma hasta que recibí a Cristo, me bauticé y recibí al Espíritu Santo en mi vida. Entonces sucedió el cambio. Muchas personas han aceptado a Jesús. Muchas personas han entregado su vida. Han recibido, han oído hablar de Jesús y han decidido entregar su vida. Pero no lo entregan todo. Solamente dicen, Señor, te reconozco como mi Salvador. Pero no hay un compromiso verdadero porque tienen miedo. Como los que estaban en el aposento alto, tenían miedo. Conocían de Jesús, habían comido con Jesús, habían hecho milagros con Jesús. Ellos mismos fueron enviados, ¿verdad? Sin alforjas, sin zapatos, sin... Por el Señor los envió para que aprendieran a depender de Él. Conocían, habían puesto las manos sobre los enfermos, habían sanado y habían expulsado demonios, que regresaron gozosos los 70 diciendo, Señor, aún los demonios se los sujetan en tu nombre. Y Jesús les dijo, no te alegres porque los demonios salen, alégrate porque tu nombre está anotado en el libro de la vida. Eso es lo más importante, tu nombre que esté anotado allá arriba en el libro de la vida, porque podrás conocer, podrás orar, podrás ofrendar, diezmar, podrás estar ahí, ¿verdad? Trabajando para el Señor, haciéndolo todo, pero el día que llegues delante del Señor y que tú le digas, Señor, aquí estoy, ¿verdad? Y
Y tú vas a decir, Señor, pero si yo estaba contigo y lo hacía y lo hacía. No entregaste tu vida por completo al Señor. Y entregar tu vida por completo al Señor es que ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Porque todas las cosas que hacía, todos los pensamientos que tengo, los llevo cautivos y los clavo en la cruz. Mis mañas, todo lo que me perjudica, lo tomo y lo clavo en la cruz, porque Jesús murió por mis pecados, por mis delitos. Algo sucedió. Recibieron al Espíritu Santo. Ese Espíritu Santo te enseña toda verdad, te redarguye tu corazón, te exhorta, te llama la atención. El Espíritu Santo te dice, eso no está bien, no hagas eso. Pero uno es tan, iba a decir necio, uno es tan suave que dice, ¿y qué? No pasa nada, mañana le pido perdón a Dios. ¿Y qué? ¿Cómo dicen? Más vale pedir perdón que pedir permiso. No es así. Tú estás buscando una vida eterna, ¿cierto? Yo estoy buscando una vida eterna. Yo quiero verte a ti allá. Quiero verte entrar junto conmigo, ¿verdad? Allá arriba delante del Señor. Todos los de esta congregación. Y que nos miremos allá arriba y digamos, wow, del que pensé, más bien, del que menos pensé, va a estar allá arriba. Y del que pensé, que dije, no, este cuate sí está bien parado. Solo Dios sabe el corazón que tiene cada uno de nosotros. Hubo una transformación interior de Pedro. Pedro se transformó. Fíjense, aquellos cristianos no podían parar su boca, no podían dejar de hablar el Evangelio. Tenían que estar hablando y hablaban de Jesús y hablaban de Jesús, y los líderes religiosos los acusaban. Decían, a ver, tráigame estos revoltosos que andan hablando de Jesús, y los encerraron. Y luego, para perjudicarlos, los agarraron en la tarde-noche, ¿verdad? Y no los juzgaron sino hasta el otro día. O sea, ahí se quedan guardaditos en la noche. Casi eso no lo hacen las autoridades aquí, no te encierran. Toda la noche estuvieron encerrados, pero estoy seguro que ellos estuvieron orando, clamándole al Señor. Al otro día los sacaron y los regañaron, los reprimieron. No pueden estar predicando de Jesús. Entonces ellos dijeron, ¿a quién le haré caso? ¿Al Dios Todopoderoso o a los hombres? Habían más de 3,000 personas alrededor de ellos afuera, porque ellos estaban predicando. Los líderes religiosos tuvieron miedo, que los tuvieron que dejar ir. Si no, déjalos ir. Es un montón de gente. ¿Por qué? Porque antes batallaban con uno que se llamaba Jesús. Batallaban con uno, hicieron todo lo posible para matarlo. Con uno. Batallaban y batallaban. Ahora, ¿qué iban a hacer con 120 que estaban desde el aposento alto y que habían recibido el poder del Espíritu Santo? Y aparte, 3,000 gentes que se habían convertido. ¿Qué iban a hacer ahora los religiosos? Esto es algo que me vuela a mi mente, de verdad. A uno los abrazaron, los agarraron, los metieron a la cárcel, a Felipe y a otro apóstol. Les pusieron el cepo de los pies, ¿verdad? Atorados en los pies. Los habían azotado, ¿verdad? En la noche. Y ellos se pusieron a alabar a Dios. Ellos se pusieron a alabar a Dios después de haber sido azotados y dentro de la cárcel. Es más, en la cárcel de lo más profundo, en la celda de lo más adentro, hasta adentro los metieron, así como que mételos hasta allá. A ver si se nos olvida, y ahí los dejamos. Empezaron a alabar a Dios, no podían callar su boca. Y sucedió algo maravilloso. Las puertas de la prisión se abrieron todas, ¿verdad? Algo sucedió como en ese Pentecostés. Algo llegó que abrió las puertas, ¿verdad? Y el carcelero
Cuando se dio cuenta, bajó y se quería suicidar porque dijo: todos se escaparon. Todos se escaparon, me van a matar, me van a matar. Todos se escaparon. En vez de que los estuvieran cuidando, estaba dormido. Él allá arriba dormido. Que no sé qué pasó. Ya cuando bajó, ya todo estaba abierto. ¿Y quiénes fueron los que le dijeron: no te preocupes, aquí estamos todavía adentro? Los apóstoles le dijeron: no tengas miedo, aquí estamos todos adentro. Él, asombrado por eso, los desató, ¿verdad? Los sacó adelante, los llevó a su casa, y él esa misma noche se convirtió él y toda su familia. El poder de la palabra. Ellos no podían quedarse callados, ellos tenían de nuevo, ellos tenían un poder, ellos tenían una fuerza que no podían quedarse en paz. A Esteban estaba predicando y le dijeron: cállate, no queremos saber. Y él seguía hablando del Señor, seguía hablando de Dios. Él tenía tanto poder, ¿verdad?, que aun cuando lo apresaron y lo apedrearon para matarlo, todavía tuvo el poder, ¿verdad?, para ver los cielos abiertos y decirles: perdónale, Señor, porque no saben lo que hacen. Hasta la muerte fue a predicar del Señor. Esos eran los apóstoles de antes. No tenían internet, no tenían los medios que nosotros tenemos ahora. Ellos se manejaban con cartas, con pergaminos, andaban a pie, caminando. Si no tenían dinero, a ellos no les preocupaba. Ya estaban probados por Jesús. Jesús ya los había probado. El dinero no los detenía. Ellos predicaban y evangelizaban por aquí, por allá, por Samaria, por infinidad de lugares, porque tenían un fuego. Pero todo lo contrario, hermano, en estos tiempos donde nosotros tenemos todas las herramientas para poder predicar, tenemos redes sociales, tenemos televisión, tenemos radio, internet, y sobre todo tenemos libertad religiosa. ¿Sabe que hay una ley que se llama libertad religiosa? Que la religión que usted profese y usted se pone a predicar en la calle no le hace nada, porque en este país hay libertad religiosa. En Cuba no, en China no, en diferentes lugares no, pero nosotros tenemos libertad religiosa. Nadie nos puede impedir que nosotros prediquemos la palabra. Pero ¿sabes qué? Sobre todo no enfrentamos persecución grave. A nosotros no nos están persiguiendo, ni nos atrapan, ni nos meten a la cárcel, ni nos matan como en Siria. No, sí, en Siria sí. Los atrapan y los asesinan a los cristianos. A nosotros aquí no. Y la pregunta es: ¿y por qué nosotros no hacemos más de lo que hicieron ellos? ¿Por qué nosotros hay un impedimento en nosotros que no nos dejan uno? ¿Sí sabías eso? Nosotros ponemos pretextos para todo. Vamos a salir a precisamente el día del evangelismo. Tengo bautizos, no puedo, ¿verdad? Oye, hermano, mire, vente, vamos a los camiones, vamos a subir a los... No puedo. Alguien dijo por ahí: me da pena. A los apóstoles no les daba pena. Los apóstoles hablaban y hablaban del Señor, y aunque los apedreaban y los encarcelaban, ellos seguían hablando. Hoy, tristemente, en América tenemos acceso a muchas cosas, hermano. Pero lo que también tenemos en abundancia es miedo. Tenemos miedo de salir a evangelizar. Tenemos cosas más importantes que hacer. Ya que digo, es que yo no puedo, es que los domingos es familiar. No puedo. El domingo tengo que atender a mi familia. El martes, el miércoles, el jueves, no puedo. Y estamos buscando pretextos, hermano, para no hacer la obra del Señor. Y yo digo: ¿a poco Dios
tomó medida, así como diciendo, a ti te voy a dar poquito, Espíritu Santo. A ti te voy a llenar poquito, a ti te voy a llenar muchito, a ti te voy a dar a la mitad. No, Él se derramó por completo. Así como derramó su sangre preciosa en la cruz, no guardó nada para sí, sino que toda su sangre la derramó en la cruz por nosotros. ¿Y por qué nosotros sí le ponemos medida para salir a ganar almas, hermano? No es regaño. Solamente yo te pido que tú medites en el día del Pentecostés, el día en que se derramó el Espíritu Santo, y de ahí en adelante se sigue derramando cada que tú lo pidas, cada que la persona lo pida, el Espíritu Santo se derrama. ¿Cuántos dicen amén? Los que estamos llenos del Espíritu Santo, me cuento por qué. Porque antes hacía cosas que yo no hacía. Ahora tengo un anhelo, un denuedo para seguir predicando de Dios, y solamente eso es, ¿por qué es? Por el poder del Espíritu Santo. Así que ponte de pie, hermano.